¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señores, en esta oportunidad vamos a hablar del pronóstico de un gran combate, de una pelea que venimos esperando desde hace bastante tiempo, de una revancha que también, en términos propiamente de revancha, también venimos esperando desde hace rato, y estamos hablando de Naoya Inoue y Nonito Donaire, la revancha que vamos a tener este próximo martes por 3 cinturones de la categoría de peso gallo. Estamos hablando de las 118 libras. Nonito Donaire es el campeón del consejo. Naoya Inoue es el campeón de la asociación y de la Federación Internacional de Boxeo. Los 3 cinturones, por supuesto, que van a estar en juego. Vamos a hablar aquí de cómo vemos la pelea y quién es para nosotros, quién debería ser para nosotros el favorito y por qué. En primera instancia vamos a hablar de, yo creo que se lo merece, el legendario, la leyenda, Nonito Donaire. Un boxeador que viene haciendo las cosas sencillamente espectacular desde su debut en el año 2001. Más de 20 años de trayectoria profesional, señores. Nonito Donaire desenvolviéndose desde el peso mosca, super mosca, gallo, super gallo. Lo hemos visto incluso en el peso pluma. Un boxeador múltiples veces campeón mundial en diferentes divisiones de peso. Hace unos años Nonito Donaire estaba militando en las 122 libras, se le da la oportunidad de pelear por campeonato en las 118 y por eso vuelve a las 118 y ya actualmente lleva unas 4-5 peleas en esta división de peso, y este combate, justamente debido a que lo viene haciendo muy bien en las 118, pues lo va a enfrentar a Naoya Inoue, quien es The Monster, Naoya Inoue, quien es el rey de esta división de peso, el peso gallo. Señores, Nonito Donaire con un muy envidiable récord de 42 victorias y 6 derrotas. Nonito Donaire experimentado en todo sentido de la palabra, con un excelente boxeo. Nonito Donaire que tiene ya 39 años, y vamos a ver más adelante en qué influye que ya tenga 39 años este mítico boxeador, enfrentando al quien es por supuesto el favorito, Naoya Inoue, japonés. Nonito Donaire de nacionalidad filipina, Naoya Inoue japonesa, un boxeador que es mucho más joven, tiene 29 años y se encuentra invicto en 22 peleas. Pero no solamente se encuentra invicto en 22 peleas, sino que de esas 22 victorias, 19 han sido por la vía del nocaut. O sea, le hace completo honor a su seudónimo de El Monstruo, Naoya Inoue. Sencillamente tiene una pegada que es excepcional y es magnífica en estas divisiones de pesos mínimas, de estas divisiones bajas de peso. Entonces, señores, ¿qué podemos esperar de esta pelea? Vamos a dar nuestro pronóstico según los estilos, señores, y según también principalmente el entorno y lo que fue el primer combate entre estos dos, el cual se llevó a cabo en el año 2019. Han pasado 3 años de ese combate. ¿Qué pasó en ese combate? Naoya Inoue venció a Nonito Donaire por la vía de la decisión unánime. Una pelea muy entretenida, se la recomiendo si la quieren ver en alguna ocasión. Gana Naoya Inoue de forma contundente, algo así como unos 7 rounds, como unos 9 rounds a 3 o 8 rounds a 4, pero fue bastante contundente Naoya Inoue. En la segunda mitad del combate, incluso con un magnífico gancho al hígado, tumba a Nonito Donaire, quien se levanta y logra sobrevivir ese round, y a partir de ahí, bueno, una pelea muy entretenida. Hubo golpes de lado y lado donde Inoue fue el que conectó más y el que conectó mejor y puso en malas condiciones a Nonito en varias ocasiones. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Nonito tiene muy buen boxeo, pero Nonito es un boxeador que tiene tendencia a ser más grande, y por lo tanto en esa misma pelea también puso en malas condiciones a Naoya Inoue. Es cierto que no lo tumbó, es cierto que no contó nunca un knockdown, pero se notó que en varias ocasiones hizo tambalear, hizo sentir fuera de balance a Naoya Inoue, y eso no es un dato menor como tal. Señores, nuestro pronóstico va muy ligado también a cómo van las apuestas. Al día de hoy las apuestas ven amplio favorito a Naoya Inoue, algo así como una proporción 1-5 o una proporción 80-20, como ustedes lo quieran ver. Podría entenderse una proporción certera, en realidad podría entenderse como las líneas bien ubicadas, porque no nos queda la menor duda de que Naoya Inoue tiene que ser el favorito, y en muy resumidas cuentas
la justificación de por qué tiene que ser el favorito es porque es más joven, está invicto, tiene una pegada excepcional y tiene incluso yo creo un nivel de boxeo muy cercano al de Nonito Doner, pero aparte tiene las condiciones físicas de su juventud, las condiciones físicas que ningún otro boxeador en esta división de peso tiene, más aún teniendo en cuenta que Nonito ya esas condiciones vienen decreciendo ampliamente por su edad. Entonces consideramos que incluso esa proporción de 80-20 perfectamente puede ser 85-15 o un 90-10 perfectamente. Pero bueno, quiero dejar claro que aquí respetamos completamente a Nonito Doner y estamos muy a favor de que se dé esta pelea por el entretenimiento y que se dé esta pelea porque Nonito Doner, a sorpresa de todo el mundo, viene haciendo las cosas muy bien. Una vez pierde con Naoya Inoue, tiene 2 combates frente a 2 boxeadores invictos que quizás todo el mundo pensaba que ya alguno de ellos iba a acabar con la carrera de Nonito, pero a los 2 los vence por nocaut. Naoya Inoue, después de pelear con Nonito Doner, tiene 3 combates, uno que yo diría bueno frente a Jason Moloney y otros 2 combates que en realidad son muy intrascendentes, retadores de un nivel notablemente bajo, y por eso lo que se está pidiendo ahora es que se enfrente nuevamente porque Nonito Doner, que además de ser campeón, es posiblemente el mejor retador que pueda tener hoy en día Naoya Inoue, quien es sin duda alguna el rey y uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Vemos la pelea muy similar a la primera, es decir, muy buen boxeo por parte de ambos, muy buen juego de pies por parte de ambos, mucha velocidad y explosividad en Naoya Inoue, atacando arriba y atacando abajo. Creo que esta vez va a llegar atacando más al cuerpo y eso va a ser posiblemente la clave para su hipotética victoria. Consideramos que ambos boxeadores tienen muy juego de pies, ambos boxeadores son muy buenos contragolpeando, pero Naoya Inoue tiene todo el entorno para él, tiene todo el entorno a favor. Esos contragolpes, su edad, su explosividad en estas alturas es muchísimo mejor que la de la que Nonito Doner. Naoya Inoue tiene una mano derecha que es estrepitosa y un gancho de izquierda al hígado que es estrepitoso también. Posiblemente Nonito tenga un poco más de herramientas, pero en términos de condiciones físicas creo que Naoya Inoue es muy superior. Nosotros por esa misma razón vemos al japonés ganar por la vía del knockout y por eso quisimos hacer este video, porque quizás en unas condiciones normales no valdría mucho la pena grabar este video, siendo que es amplio y justo favorito Naoya Inoue. No nos gustan esas peleas en donde hay un favorito y un ganador tan claro. Repito, respetando en mayor magnitud, respetando a Nonito Doner y lo que representa su nombre, pero Naoya Inoue es un amplio favorito aquí y tiene que ser el claro ganador. Pero señores, hay valor, en las apuestas hay valor. Creo que en la victoria de Naoya Inoue hay algo de valor, así que sugerimos igual invertir algo en la victoria de Naoya Inoue, que no se piense que estas últimas 2 victorias de Nonito Doner son suficientes para encarar y vencer al monstruo Naoya Inoue, que no se piense, porque es muy respetable su trabajo, pero señores, todas las condiciones están para Naoya Inoue. Que lo venga haciendo muy bien Nonito no quiere decir que hay que quitarle mérito y hay que quitarle cualidades al gran campeón que hay en esa división, que es Naoya Inoue. Señores, por lo tanto, hay valor en la inversión a la victoria de Naoya Inoue, pero también consideramos que hay principalmente valor en el knockout de Naoya Inoue. Está algo así pagando como 1.5 o incluso un poco más. Así que señores, las probabilidades, según como lo vemos nosotros, son más altas. Yo creo aquí, y lo creemos en Royal Boxing News, que Naoya Inoue va a ganar por nocaut, y honestamente es posible que haya una victoria por decisión, pero creemos que es muy probable que Naoya Inoue venza por nocaut. Imaginamos una pelea en donde sencillamente, en términos boxísticos, en términos de lo que representa el combate, va a tener la superioridad Naoya Inoue. Es cierto que Nonito Doner puede tener alguna ventaja en su pegada, pero hombre, el que hizo más daño en la primera pelea fue Naoya Inoue hace 3 años atrás. Hoy en día, en las 118 libras, con 39 años, créanme que las habilidades físicas están muy reducidas. Así que ese gran combate que vimos en el 2019
Posiblemente veamos algo similar en los primeros rounds de la pelea, pero Nonito Donaire no tiene más que irse hacia abajo porque así es la naturaleza, señores. Tenés 39 años en una categoría de peso que te exige muchísimo tanque de oxígeno, un tanque de oxígeno que Naoya Inoue tiene aparentemente de forma insaciable, un tanque de oxígeno gigante que tiene el japonés, no así Nonito Donaire. Así que repetimos, vemos ganar por nocaut a Naoya Inoue y consideramos que es una buena inversión meter un poco de dinero ahí en la victoria por nocaut de Naoya Inoue. Queremos saber cuál es tu opinión, queremos saber cómo ves tú la pelea entre estos dos grandes campeones, entre el legendario Nonito Donaire y el monstruo japonés Naoya Inoue. Queremos saber tu opinión, a quién ves ganar, déjalo saber ahí en el espacio de los comentarios, a quién ves ganar y qué crees que va a venir después de esta pelea en el peso gallo. Señores, para nosotros es un gran gusto acompañarlos, dejen un buen pulgar arriba si este video les gustó, compártanlo con sus amigos y lo más importante, suscríbanse al canal de Royal Boxing News, denle a la campanita para que estén informados inmediatamente de cada uno de los videos que nosotros subamos al canal. Los queremos mucho, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video, chao.